Mira todas estas ideas para Navidad sin horno, fáciles, rápidas y deliciosas. Hoy te enseño a hacer 11 mini postres para regalar o vender en esta temporada navideña. Empezamos fundiendo chocolate blanco. El que yo uso para estos proyectos es de aquí se los dejo para que lo encuentren fácil. Y lo voy a llevar a fundir. Se puede fundir en baño María, pero yo lo hago en microondas para más rápido. Simplemente de 20 en 20 segundos voy removiendo y lo llevo de nuevo. El deli tip, más que llevarlo muchas veces hacia al microondas, hay que removerlo de verdad mucho. O sea, remuévelo en esta parte para que con el calor residual se termine de fundir, porque si lo llevamos muchas veces lo que puede pasar es que nos arriesgamos a que se queme. Mira, aquí nada más con 3 intervalos ya quedó casi listo. Intervalos, no intervalos. Mira, ya aquí ya lo tengo así bien fluido, solo es cuestión de mezclarlo más, ya lo tenemos listo. Lo puse así para que sea más fácil hacer el proyecto y para esta idea necesitamos malvaviscos deliciosos y también unos cuantos pretzels. Estos los consigues en el súper y está bien fácil. Mira, este lo voy a partir y solamente vamos a necesitar esta parte de aquí porque vamos a hacer unas tacitas preciosas que van a ser como nuestro hot chocolate pero de malvavisco. Entonces lo que hago es hacerle aquí un pequeño surco y esta la vamos a sumergir poquito en el chocolate. Lo encajas un poquito y esperamos unos segundos a que seque. Y vas a ir haciendo lo mismo con los demás, puedes hacer los que quieras. Esto no te toma mucho tiempo. Mira, una vez que ya secó la asa, lo que vas a hacer es clavarle, para que sea más fácil, un palito de brocheta y ahora sí la vas a sumergir completamente. Le das unos golpecitos para que escurra un poco. Como aquí hace frío, este ya está casi seco, entonces simplemente lo voy a poner aquí, lo saco del palito de la brocheta. Para hacer todas las decoraciones como los botones, ojitos, boquita, etcétera, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer un glaseado. Ya te lo he mostrado en otras ocasiones y generalmente yo hago las decoraciones igual con el mismo chocolate. Puede ser chocolate de colores, pero por si no llegas a encontrar el chocolate de colores o si no quieres pintarlo, esto es mucho más fácil. Aquí tengo azúcar glass y esta ya está cernida. Agregas el agua y poco a poco lo vas incorporando. Al final te cuesta un poquito más de trabajo, pero sigue mezclando. Y ya después de estarlo integrando te va a quedar una consistencia así, se ve un poco pastosa, pero es mejor que te quede de esta forma. Al principio yo le puse solamente 15 mililitros de agua y a partir de aquí vas a ir agregando agua, pero muy poquita, o sea, solamente unas gotitas, porque te tiene que quedar fluido, pero no tiene que quedar muy líquido. Mira, esta es la consistencia que te tiene que quedar. Si te das cuenta, está fluida, pero no está demasiado líquida, está perfecta. Y ya lo pones en diferentes recipientes para pintarlo con colorante. Ya que se haya secado el chocolate, ahora sí vamos a empezar a decorar y para eso debes traer chocolate fundido y algunos sprinkles. Yo le puse el chocolate así con una cuchara para que parezca que está chorreando un poco la taza. Tienes que aplicar rápido los sprinkles antes de que el chocolate seque y así voy a ir haciendo con todos. Y en cuanto esté seco vamos a empezar a hacer los detalles. Le voy a poner ojos para hacer unas tacitas con chocolate muy kawaii, pero puedes inspirarte en el diseño de alguna taza navideña que te guste. También creo que en color rojo quedarían preciosas.
Te va a encantar esta idea. Necesitas chocolate blanco y un molde de semiesferas y simplemente una vez que esté fundido lo vamos a ir poniendo así directamente en las cavidades. Y aquí lo único que sí tienes que cuidar es llegar bien hasta esta parte de aquí de la orilla de la esfera para que no vaya a quedar tan frágil y no se te quiebre tan fácil. Mira, según va pasando el tiempo, es más fácil engrosar esta parte de la orilla y no, por ningún motivo te deben de quedar así huequitos donde se alcance a ver el molde transparente porque si no se quiebra. Y ahora sí, esto lo llevamos a enfriar. Puedes enfriarlo un par de minutos en el refrigerador o dejarlo que solidifique así más minutos a temperatura ambiente. Y mientras se enfría la semiesfera, vamos a poner un poquito de chocolate. Puedes hacerlo en este tipo de tapetes o sobre un acetato. Vas a poner una lámina de chocolate muy delgadita. Hay que extenderlo y no tiene que ser para nada perfecto. Esto lo vas a hacer dependiendo de la cantidad de semiesferas que hayas hecho. Una vez que el chocolate esté sólido, lo despegas con cuidado de las orillas. Esta pieza ya prácticamente se despegó sola y lo que voy a hacer es sobre un plato caliente fundir un poquito de la orilla para que se derrite el chocolate. Ahora sí, lo rellenas con lo que tú quieras y lo pegas con la otra pieza. Esta idea me encanta, queda chulísima, las puedes rellenar como quieras y se pueden derretir con leche, así como las chocobombas de chocolate y quedan deliciosas. Algunos los rellené con mini malvaviscos. Cuando ya esté seco y queden bien pegados, ahora sí vamos a empezar a decorar. Este es como un hombre de nieve derretido. Si las quieres para vender y las vas a hacer así como chocobombas, te recomiendo que hagas todas estas decoraciones con chocolate. Le vas a ir haciendo los brazos, como las ramas esas que le ponen a los hombres de nieve, los botones en desorden porque se supone que está derretido y al final haces las facciones de la cara. Y si los vas a hacer para tu familia o para tu casa, entonces perfectamente puedes usar el glaseado sin problema. Y con un poquito de glaseado voy a ponerle aquí para pegarle encima una mini Oreo que sería como su sombrero. Todas estas ideas me encantan, escríbanme en los comentarios si les está gustando. Principalmente hago este tipo de videos para todos los que me piden ideas sin horno, fáciles, rápidas, económicas o que simplemente las quieren hacer nada más así en casa para disfrutar de una actividad así en familia. Bueno, pues escríbanme en los comentarios y no olvides suscribirte porque eso nos ayuda muchísimo. Mira, para esta idea está súper fácil. Necesitas una galleta, yo escogí como esta de vainilla y simplemente la vamos a sumergir aquí en chocolate fundido. Pero solamente la vamos a sumergir un poquito, o sea, no toda, como hasta abajito de la mitad. Bueno, le voy a dar una segunda capa para que quede mejor. Y si no tienes tapete de silicona como estos que tengo yo, el chocolate no se pega si lo dejas sobre un papel encerado o también sobre un acetato. Para la nariz voy a usar de estos M&M's y le voy a poner la roja. Y como este va a ser un Santa, le voy a hacer en esta parte de aquí su gorrito. Y este queda bien hacerlo con chocolate rojo o con el mismo glaseado. Ahora le voy a poner ojitos. Y también unas chapitas. Y cuando haya secado el glaseado, pones el pompón de aquí de la punta y los detalles del gorrito.
Y cuando tengas ya todos los detalles del gorrito, los dejas secar completamente y te van a quedar así de bonitos, súper fáciles. Aquí tengo otros santas que les hice ojitos diferentes. Para hacer este color de chocolate lo que yo hago es fundir chispas de chocolate blanco y las combino con un poquito de chocolate oscuro hasta que dé el tono que quiero. Y me encanta esta idea porque solo necesitas un malvavisco y un popote como estos de papel, o puede ser un palito. Lo vas a ir encajando con mucho cuidado hasta la mitad. Y ya que lo tengas así, lo vas a ir cubriendo con el chocolate con mucho cuidado. Escurres el exceso y dejas que seque completamente. Y cuando ya esté seco, vamos a empezar a decorarlo. Esta tal vez sea la idea más fácil de todas. Solo necesitas galletas de este tipo que son como para nieve o de barquillo. Yo las voy a cortar así para hacer unos cuadraditos. Necesitas 2 piezas iguales para formar un cuadrado y vas a aplicar un poquito de glaseado para pegarlas. Y entonces simplemente vas a poner un trocito de la galleta, bueno, la galletita que hicimos así en forma de cubo, la sumerges en el chocolate fundido, retiras el exceso y ahora sí la dejas reposando. Puede ser sobre un acetato, sobre un papel encerado o sobre este tipo de tapetes. Y lo dejas secar. Y lo bueno de estos regalitos es que los puedes hacer del color que prefieras. Yo les voy a poner un toque brilli brilli con esta diamantina comestible, pero esto es opcional. Cuando el chocolate ya se secó, ahora le vas a poner un moño. Yo voy a usar el mismo glaseado. A una caja de regalo no le puede faltar un moño para que se vea bien bonita y pues en Navidad yo creo que el rojo es el más atractivo. Me encanta que no pueden ser más fáciles, más bonitos y además están así súper crunchy. Vamos a hacer unos bombones. Esta idea me encanta porque está muy fácil. Necesitas chocolate fundido y también un molde. Yo tengo este, pero no es muy navideño, pero ahorita le vamos a dar la forma navideña. Si tienes algún molde navideño, puedes usar el que tengas. Simplemente vas a ir rellenando el molde con una cuchara, tratando de llegar bien a las orillas. Recuerda que en estos moldes lo importante es que llegues bien hasta la parte de acá arriba para que no quede muy delgadito. Ahora, puedes dejar que seque a temperatura ambiente o llevarlo 2 minutos a refrigeración. Cuando el chocolate esté seco, ahora sí los vas a rellenar. Puedes usar ganache, dulce de leche, cajeta o lo que quieras. Si tienes crema de cacahuate o de avellanas, también queda delicioso. Y una vez listos, los empiezas a cubrir con más chocolate fundido. Y una vez que estén secos, desmoldas con cuidado empezando a despegarlos de las orillas. Y así de fácil ya hiciste unos bombones caseros. Estos los rellené de ganache, pero puede ser de cajeta, dulce de leche, lo que se te antoje. Y como mi molde no es tan navideño, le vamos a dar un toque navideño. Yo los voy a hacer en forma de reno y para las astas voy a usar también unos pedacitos de pretzel.
Mira qué fácil, solo los cortas y los pegas con chocolate derretido. Los presionas un poco o los dejas recargados para que sequen más rápido. Y con un poquito de matizador dorado voy a pintarle los ojos. Ahora la nariz roja con un toquecito de glaseado. Y mira qué fácil hicimos estos bombones navideños. Yo les di forma de reno, pero puede ser de cualquier otra cosa. Si tienes un molde navideño, pues aprovéchalo. Y si no, con el molde que tengas, estos yo creo que están perfectos para picar, así para que también los regales en una cajita. Ahora vamos con la siguiente idea. Esta idea me encanta porque además de ser muy bonita y fácil, es deliciosa. Necesitas fresas y también chocolate fundido. Para la primera idea, tomas tu fresa que debe estar ya limpia y desinfectada y vamos a sumergirla en chocolate blanco. Es importante que esté bien seca. Para que te quede más bonita, dejas que escurra y aquí mismo le vuelves a dar una segunda capa de chocolate. Y sí es importante que la dejes escurrir y ya después la pasas a un tapete. Voy a hacer fresas, pero otra idea, otros colores, entonces voy a pintar mi chocolate. Si tú quieres pintar el chocolate, esto siempre se los he dicho, pero yo creo que a veces se saltan esa parte. Sí se puede, tiene que ser con colorantes especiales para chocolate, se llaman colorantes liposolubles. Si no tienes ese tipo de colorantes, los venden en polvo y también los venden así en gotitas. Si no tienes ese tipo de colorantes, puedes usar, por ejemplo, yo tengo este colorante en gel, pero es importante ponerle un aditivo especial para chocolate. Simplemente sigues las instrucciones que venga ahí del fabricante y ya lo pintas. Y la otra opción mucho más fácil es que compres el chocolate que ya venden de colores, pero si no lo encuentras, así lo puedes pintar. Cuando el chocolate de tus fresas esté completamente seco, ya puedes decorarlas. Puedes usar chocolate fundido de colores o también puedes usar glaseado. Bueno, solamente puedes usar glaseado si las vas a consumir enseguida, pero si las vas a hacer para vender, lo ideal es que toda la decoración de las fresas vaya con chocolate, justo como te mostré en el video de Halloween. Entonces, ya tengo esta lista, voy a seguir con las demás. A esta voy a hacerle como el clásico cinturón de Santa. Y ahora voy a hacer la hebilla cuando ya esté seco el color negro. Lo ideal sería hacerlo con color amarillo, pero ahorita lo voy a pintar con color dorado. Y ya que haya secado el chocolate, lo puedes pintar con un poquito de matizador dorado. Este va a ser un pino navideño, entonces le vamos a poner unas luces de Navidad. Y en cuanto esta línea, que se supone que es la del cable, esté seca, vamos a ir haciéndole los foquitos navideños. Sí es muy importante que tomes en cuenta que el glaseado es solo para quienes quieren hacer estos postres para disfrutar en casa. Si quieres hacerlas para vender, forzosamente tienes que decorar con chocolate de colores para que no suden y tengan un acabado más profesional.
Y si haces así como este, no se te puede ir el detalle de ponerle una estrella en la parte de arriba. Estas que estoy usando son sprinkles dorados. Esta me gusta mucho, es muy sencilla y la idea es así como de estos caramelos de candy cane o así como que se usa mucho esta combinación de rojo con blanco ahorita en Navidad, quedó súper bonita. Voy a seguir con otra decoración de una galletita navideña. Esta es la más fácil de todas y creo que te va a encantar. Necesitas una galleta de chocolate de estas de las tradicionales, unos pretzels, estos los consigues en el súper, y un poquito de chocolate fundido. Esta idea me encantó y se las quise compartir. Aquí nada más vas a aplicar un poquito de chocolate, así fundido, para pegar esta pieza sobre la galleta. Le tienes que detener poquito y yo le puse una galleta encima para que secaran más rápido. Con el chocolate pega súper bien, ya que haya pegado le quitas la galleta y va a quedar así súper firme. Y ahora sí le vamos a poner la nariz con un M&M. Lo puedes poner café, pero yo le voy a poner rojo porque es Rodolfo el Reno. Y con chocolate fundido o con glaseado le haces los ojitos y listo. Así es como se ven ya todos juntos estos postres de Navidad o dulces de Navidad. Bueno, son diferentes ideas, en total hicimos 11. Escríbeme en los comentarios cuál es tu favorita. Y si el video te gustó, no olvides que te puedes suscribir completamente gratis para seguir viendo más ideas. Este es el primero de varias ideas de Navidad, de diferentes postres que vamos a estar haciendo. Pero esta idea es especial, ya saben, para todas las personas que me piden hacer cosas económicas, que quieren hacer con sus hijos. Y estos postres, estos dulcecitos, te vale si quieres hacerlos para vender o para regalar. Lo ideal, la verdad, es que trabajes todo el chocolate, o sea, con chocolate. O sea, que todas las decoraciones se hagan con chocolate, pero en el video pasado de Halloween me preguntaban que cómo sustituían, o sea, el estar haciendo diferentes decoraciones, así con chocolate y eso. Pues la idea es también mostrarles que con glaseado también se puede y queda súper bonito. Me encanta también que todas estas ideas son sin horno, sin batidora, sin herramientas especiales, o sea, ni siquiera utilizamos boquillas, así para que de verdad las hagas así en casa, o ya sea que las hagas para vender, para regalar, o de verdad es que siento que es una actividad que si se hace en familia se disfruta mucho, o con amigos, no sé. Esto también te va a salvar para tu cena navideña. Si no tienes postre, pues improvisas algo de esto, está súper fácil y de verdad que tus invitados van a quedar encantados. También creo que estas ideas están buenísimas, por ejemplo, para esas cenas que se hacen antes de la Navidad o reuniones, para que le den a los niños así en los aguinaldos, en las bolsitas de dulces. Yo creo que les gustarían mucho, se me hace a mí que están súper bonitas. Y si te gusta, bueno, aquí en México esas fiestas se les llaman posadas. Y si te gustan este tipo de postres o este tipo de ideas, escríbeme en los comentarios para compartirte más. Y también si a ti te gusta hornear, si quieres ver recetas de galletas, de pasteles, aquí en el canal tenemos una serie que se llama Gana Dinero Vendiendo Postres en Navidad. Te la voy a dejar aquí para que no se te pierda y también te la pongo en la descripción. Y ahí tenemos muchísimas ideas de pasteles, galletas, de otros postres que también van sin horno, pero no son de este tipo así con chocolate. Entonces, también vamos a estar compartiendo muchas ideas nuevas para que te suscribas y no te las pierdas. Y si lo estás haciendo para vender, a veces me preguntan que en cuánto se venden. Eso depende del postrecito que hagas o de la idea que hagas, de cuánto inviertas, de cuánto tiempo. Si quieres aprender a calcular el precio de tus postres, tenemos un video aquí en el canal especial, te lo voy a poner aquí, donde te comparto muchas cosas que tienes que tomar en cuenta para ponerle precio a tus postres. Y si haces esta idea o cualquier otra del canal, envíame tu foto porque nos encanta compartirlas, nos encanta verlas y siempre las ponemos por aquí. Puedes enviármela a través de mis redes sociales. O sea, yo me llamo Elena, pero en mis redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia, tal cual, sin puntos, ni guión bajo, ni coma, ni nada. Nivel Delicia, es más, te las voy a poner por aquí, para que me sigas también por aquí, porque muchas veces ahí en historias les comparto cosas así como del día a día, algunos tips, les respondo dudas. De hecho, por ejemplo, les comparto así que dónde voy comprando. El otro día me preguntaron por estas bases, pues ahí les dije dónde las compré, la tienda y todo.
Entonces, para que me sigan también por ahí. Y antes de irme, quiero darle la bienvenida a una nueva miembro en el nivel de Lichu, Ana Carola Grados. Muchas gracias por todo tu apoyo y gracias a todos los miembros del canal. Siempre les ponemos sus nombres por aquí en agradecimiento y ya saben que tienen una sección especial de membresía. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Coméntame cuál idea es la que más te gustó y no te olvides suscribirte al canal. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.